Leo esta sección nuevamente, rápido. En ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron: sal de aquí y vete a otro lugar, porque Herodes quiere matarte. Y él les contestó: vayan y díganle a ese zorro: mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente, y al tercer día terminaré lo que debo hacer. Bien, explico un poco de lo que está sucediendo acá en el contexto. Hay un grupo de fariseos que le dicen a Jesús: vete, sal de la ciudad y vete a otro lugar, porque Herodes quiere matarte. Herodes era el gobernante, el rey de Israel para la época en la que Jesús está diciendo estas palabras y en la que Lucas deja registrada esta pequeña sección. Y Herodes era un rey, a pesar de que era el rey del pueblo de Israel, no era un rey que buscaba favorecer al pueblo de Israel. De hecho, era un rey que servía más a Roma que a su pueblo. Le interesaba muchísimo más quedar bien con sus patrones los romanos que con su pueblo Israel. De hecho, según la tradición de los estudiosos del pueblo de Israel, Herodes ni siquiera era 100% de la sangre de sus hermanos, sino que ya era una mezcla, y de ahí puede entenderse un poco quizás el por qué Herodes no fuera tan afín para sus hermanos y servil a sus patronos de Roma. Roma no buscaba y no le interesaba quedar bien con Israel. Lo había conquistado esa región de Israel, y junto con otras regiones que Roma había conquistado en su momento, siempre que hubiera paz y que no se subordinaran y pagaran sus impuestos, y si Roma los necesitara, estuvieran dispuestos a ir a la guerra junto con ellos, Roma les permitía vivir en paz. Pero a Roma no le interesaba si el pueblo agarraba fuego, si la gente se estaba muriendo de hambre, si estaban hasta la coronilla con impuestos. Roma no era afín al pueblo de Israel. Y Herodes era su rey. Y quería matar a Jesús. Lo quería matar, quería asesinarlo, porque Jesús era muy crítico con lo que Herodes hacía. Jesús era alguien que criticaba la injusticia, que estaba en contra de las personas que oprimían a los necesitados. Y en el caso de Herodes, en no solo una ocasión, sino ya en otras ocasiones en las Escrituras, Jesús había sido muy duro con las prácticas de él. Juan el Bautista, que era pariente de Jesús, también era duro con Herodes, y Herodes mandó a matarlo, mandó a pedir que le volaran la cabeza y que le llevaran su cabeza servida en un plato. Y Juan el Bautista y Jesús eran críticos con el rey por su estilo de vida, por la forma en la que él trataba al pueblo, por su forma de ser tan despreciable con los suyos propios. Entonces Herodes quería matar a Jesús. Y se acerca, como Jesús andaba en diferentes pueblos y en diferentes aldeas, se acercan algunos fariseos a advertir a Jesús de los planes que Herodes tenía para él. Y aunque Jesús ha criticado en muchas ocasiones a los fariseos, solo les recuerdo lo que ya hemos dicho en otras ocasiones. Jesús no criticaba a los fariseos por ser fariseos. Jesús criticaba a los fariseos que eran hipócritas, a los que de aquí para afuera mostraban una cara, pero su vida no era un reflejo de lo que ellos realmente enseñaban. Vivían de una forma y enseñaban a vivir de otra forma. Es como que alguien ahora criticara a los pastores, pero no todos los pastores son iguales. Algunos sí son dignos de criticar y algunos son dignos de llevar el nombre que Dios le puso a los que enseñan su palabra. Entonces no es en sí en general que Jesús criticara a todos los fariseos. De hecho, si estuviéramos en la época de Jesús, es muy probable que él se identificara incluso como un fariseo por su creencia, por lo que él defendía, por los temas y la posición teológica que él tenía. Él criticaba a los fariseos hipócritas. Y en esta ciudad en donde Jesús estaba en este momento, aparentemente hay un grupo de fariseos que quieren que Jesús siga vivo.
Hubo otros que querían que Jesús muriera y se aliaron con Herodes y con los sacerdotes del pueblo de Israel para condenar a Jesús. Pero este grupo quería que Jesús se mantuviera vivo. Y como querían que Jesús viviera y siguiera enseñando y siguiera enseñándoles cómo tenían que vivir, cómo podían acercarse al pueblo de Dios y heredar la vida eterna, entonces toman cartas en el asunto y ante el plan de Herodes, en donde él quería matar a Jesús, llegan y le dicen: Jesús, por favor, vete, Herodes quiere matarte, vete a otro lugar, sal de acá, salva tu vida. ¿Y qué harían ustedes si alguien les dice: miren, aquí viene ahorita un contingente de asesinos que quieren echárselos a todos? Ahí está la puerta, ¿qué harían? Claro, nos vamos. O imagínense que diga: mire, viene el gobierno de turno y la trae contra ustedes. Tienen la opción de irse del país o tienen la opción de quedarse en el país. ¿Qué harían ustedes? Muy probablemente ustedes tomaran la decisión más inteligente que pudieran tomar y dijeran: patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos. Buscamos salvar nuestra vida. Esencialmente somos una especie, y toda la especie animal es así, por instinto tratamos de preservar la vida. El ser humano también busca preservar la vida. Solo el salvadoreño es campeón, que cuando oye un balazo, en lugar de esconderse, sale y saca la cabeza para ver qué es lo que está sucediendo, dónde está el relajo. Se acercan unos fariseos y le dicen a Jesús: sal de aquí, vete a otro lugar, Herodes quiere matarte. Y Jesús, como buen salvadoreño que fuera, en lugar de salvar su vida, en lugar de hacer caso a la advertencia, Jesús hace algo que resulta y suena bien desafiante. Jesús dice: no solo no me voy a ir ahorita, me voy a quedar aquí hoy, mañana, pasado mañana, voy a seguir sanando y después de 3 días me voy. Es decir, yo no me voy cuando Herodes dice que me vaya, yo no me voy cuando ustedes me pidan que me vaya, yo me voy cuando a mí me da la gana. A los 3 días me voy. Vayan y díganle a ese zorro: mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente, y al 3er día terminaré lo que tenga que hacer. Y si hubiera seguido leyendo, explica: tengo que seguir adelante hoy, mañana y pasado mañana. No puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Las palabras de Jesús suenan bien desafiantes. Imagínense, le llegan con ese chambre a Herodes. Mira, Jesús dice que no te tiene miedo y que Él va a seguir aquí hoy, mañana y pasado mañana todavía. Vaya y búsquelo. Es una expresión bien desafiante. Y lo que suena más desafiante todavía es la expresión que Jesús usa para referirse a Herodes. Él no dice: vayan y díganle al rey, aquí me voy a quedar. ¿Qué dice Jesús? Vayan y díganle a ese zorro que aquí me voy a quedar. Es bien desafiante. Explico en qué consiste un poco para que entendamos qué fue lo que realmente Jesús quiso decir. O sea, Jesús no le dice un apodo, por cierto. No es tampoco un insulto, aunque ahora, pues imagínense, a una mujer le dicen zorra o a un hombre le dicen zorro, todos nos imaginamos que trataríamos de decir, pero no era así para la época de Jesús. La expresión "él es un zorro" no es lo mismo que significaría para nosotros hoy. En el pueblo de Israel, ellos se explican con muchas parábolas, así como nosotros antes le enseñábamos cosas a los niños. ¿Cómo se les enseñaban grandes principios y valores a los niños? Con cuentos, con anécdotas. ¿Cómo se llama la de la liebre y la tortuga? Con fábulas uno aprendía muchos principios de vida. Hoy, ¿cómo aprenden principios de vida los niños? Con Peppa Pig, con Dora la Exploradora, y creo que estamos un poquito desviaditos, ¿verdad? Pero las fábulas, las enseñanzas, los cuentos traían grandes principios, y habían grandes enseñanzas dentro del pueblo de Israel, grandes fábulas y parábolas dentro del pueblo de Israel. Y había una parábola
muy famosa que la historia la ha perdido y no se puede representar como en su momento era, pero traía una gran enseñanza. La enseñanza era que en su momento, cuando Dios había creado las especies animales, había creado una especie animal que hasta el día de hoy se le sigue reconociendo como el rey de la selva. ¿Cuál es el rey de la selva? El león. Era la cúspide y sigue siendo parte de la cúspide de la cadena alimenticia en el mundo de los mamíferos. Imponente, grande. Quisiera tener un león enfrente, suelto y desatado. No, yo creo que si nos encierran aquí todos con un león, más fácil que el león salga bien almorzado que nosotros terminemos haciendo algo con el león. En el otro lado tenían a lo más bajo de la especie animal. Todos reconocemos al rey de la selva, pero ¿cuál es la especie más baja del reino animal? El lacayo de la selva. El pueblo de Israel entendía que el lacayo, que el más bajo, era el zorro. Entonces teníamos dos lados del espectro. El león muy por encima de cualquier otra cosa y el zorro muy por debajo de todos. Y cuando Jesús se refiere a Herodes como el zorro, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús a él de una forma sutil? Ellos le llegan a decir, el rey Herodes quiere matarte, y Jesús le responde, rey, ¿cuál rey? Si él es el más bajo de todos. Y díganle al lacayo, al más bajo, al que no está por encima de nadie y no tiene autoridad sobre nadie, que yo aquí me quedo hasta el día que yo me quiera quedar acá. En la vida, así como en la época de Jesús había leones y había zorros, y por eso a Jesús se le reconoce como el león de la tribu de Judá, y ahí pueden entender por qué él quiere hacer bien notoria esa diferencia. En la vida también hay leones y hay zorros, y todos los que nosotros estamos acá entramos dentro de uno de estos calificativos. O somos leones o somos zorros. ¿Cuál era la diferencia para la época de Jesús entre un león y un zorro? ¿Cómo se caracterizaba un león y cómo se caracterizaba un zorro? ¿O cómo podíamos nosotros identificar quién era el tope de la especie y quién era lo más bajo de la especie? ¿Quién está por encima de otros y quién está por debajo de otros? Si les preguntara a ustedes ahora quién está por encima de los salvadoreños, quizás ustedes me pudieran mencionar a, no sé, personajes que todos nosotros conociéramos de nuestra sociedad. Si les preguntara a ustedes quién está por encima en su empresa, ¿a quién me mencionaran? Posiblemente al gerente, posiblemente al dueño. Y si les preguntara quién es el más bajo de la empresa, quizás, no sé, alguien pudiera mencionar a alguna de las personas que ganan un poco menos del salario mínimo o el salario mínimo. Es decir, acá nosotros vivimos en una sociedad que reconoce jerarquías, que reconoce posiciones de liderazgo, que reconoce autoridad, pero bajo ciertas condiciones. ¿Quién es autoridad en la empresa? El que tiene un puesto, el puesto de gerente. Pero quiero que entiendan desde ya bien temprano una cosa. Hay una diferencia entre ser el jefe y ser el líder. Jefe es el que ponen en el puesto de jefatura, pero líder es el que dirige. ¿Sí han escuchado ustedes una famosa frase? Que no es padre el que engendra, padre es el que cría. En realidad padre es el que en la procuraduría lo tienen bien fregado, pero es cierto. Jefe no es el que tienen en el puesto de jefatura. Un verdadero jefe es el que conduce a sus empleados y va de la mano con ellos y los logra llevar a que cumplan la misión, a que alcancen la visión de la empresa. Pero nosotros sabemos reconocer jerarquías por estas condiciones, por estos parámetros. ¿Quién es el patrón del país? Posiblemente pudieran decirlo, muy seguramente el presidente. Pero
¿Por qué? Porque está en la posición más alta. Lastimosamente vivimos en una sociedad que pone en alto a personas por estatus económico, por posición jerárquica, por lugar a donde viven, y ponemos en bajo a otras personas por el puesto que tienen, por la posición económica que ocupan, por los lugares donde viven. Y en nuestro lugar en donde nosotros nos movilizamos, lastimosamente nos hemos desarrollado nosotros con esa misma filosofía de hacer diferencia de personas. Y no mientan, hacemos diferencia de personas de una manera muy subjetiva, aunque no lo querramos hacer. En la época de Jesús sucedía también lo mismo. Se reconocía al sacerdote como arriba, al estudiante abajo, al fariseo arriba, al que no estudiaba en una academia teológica en Jerusalén abajo. Al rey se le consideraba como estando arriba, y al que pagaba impuestos se le consideraba que estaba abajo. Para la época de Jesús, ¿quién era un león y quién era un zorro? Y explico rápido cómo lograban llegar a esa diferencia. ¿Cómo llegó Herodes al poder? Les dejo un reto, vayan y luego estudien ustedes, hay suficientes recursos en internet donde pueden hacerlo, la biografía de Herodes, el tetrarca. ¿Cómo llegó Herodes al poder? Él llegó al poder por medio de la traición, por medio de la mentira, vendiendo sus principios, asesina a sus hermanos, incluso asesina a sus cuñados, teniendo una paranoia al pensar que de repente podían usurpar el lugar que él había tomado. Y claro, el león juzga por su condición. Él usurpa el poder por la violencia y tiene miedo de que le quiten el poder por la violencia, entonces elimina toda su posible competencia. Entonces, una característica de un zorro es que el zorro no llega al poder utilizando los caminos correctos. Usurpa el poder, se roba el poder, va por la puerta de atrás. Y entiendan que vivimos en una sociedad que premia al gañán. El que se mete en la cola se siente el más vivo de la clase. El que miente para no pagar impuestos y ahorrarse unos centavos se siente el más inteligente de todo. Y es tonto el que declara sus impuestos conforme la ley así lo demanda. El que hace la cola, él es el tonto. El que no tiene un conecte para meterse en los puestos en donde solo los que se esfuerzan pueden llegar, él es el vivo. Pero el que sigue el proceso, él es el tonto. Vivimos en una sociedad que premia la gañanada, premia la vivianada y condena al que sigue los procesos, al que quiere hacer las cosas conforme a la ley. Y claro, de repente uno va viendo desde pequeño que el copión sale mejor que el que estudia, que el que se robó el examen sale mejor que el que se desveló, y entonces poco a poco en la mente de la persona va creciendo una semilla que se ha sembrado que dice: hacer las cosas bien no me trae tan buenos frutos, porque mira el que hace las cosas mal, cómo le va de bien, qué buena nota tuvo, porque tiene cuello con el jefe, mira cómo subió rápido de puesto, mira la posición en la que está, porque este sí le hace los mandados al patrón. Mira a este político, qué rápido llegó hasta arriba, porque él sí acepta sobornos. Pero al que no acepta sobornos y quiere hacer las cosas conforme a la ley, ¿le ponen o no le ponen trabas? ¿Tiene futuro o no tiene futuro? Difícilmente. El zorro llega a las posiciones altas usurpando, robando, mintiendo, vendiendo sus principios, haciendo a un lado a Dios. Entiendan entonces ustedes cómo el león llega a ocupar la posición que tiene, haciendo todo lo contrario al zorro. Ahora, Herodes es un zorro. La primera evidencia es cómo llegó Herodes al poder. Y la segunda evidencia es qué hace estando en el poder.
Herodes abusa de su autoridad, encierra a Juan el Bautista por ser crítico con lo que él hacía, quiere matar a Jesús por ser crítico con lo que él hacía, oprime a su pueblo y en lugar de usar su posición de liderazgo para ayudar a otros, para servir a otros, el zorro Herodes usa su posición de liderazgo para servirse de otros. Vieran ustedes los palacios que Herodes se manda a construir, la gran fortaleza de Masada, el palacio real, el nuevo templo que manda a construir para que dijeran, miren lo que Herodes levantó. La segunda característica del zorro es que estando en el poder, abusa, se sirve del poder, oprime a los suyos con tal de él estar bien. Es una visión egoísta, estando arriba, vela por sus propios intereses. ¿Cuál es entonces, y entiendan, la evidencia de un león? Es todo lo contrario. Les leo un pasaje que aparece en el libro de Proverbios. Es un pasaje precioso, ustedes lo pueden buscar después, capítulo 6, versos 16 en adelante. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 le son detestables. La primera que aparece mencionada en el libro de Proverbios es los ojos altivos, el que se enorgullece, el que se siente superior, el que se siente más. El Señor lo aborrece muchísimo. Y Herodes era alguien así. Él se sentía en el tope de la cadena alimenticia, que cuando él decía, este muere hoy, muere hoy. Que cuando pide la cabeza de alguien que se la manden en una bandeja de plata, se la mandan en una bandeja de plata. Herodes era alguien que se servía de los demás, se sentía hasta arriba, y Jesús se encarga de ponerlo en su lugar con una sola frase: díganle al zorro que aquí quien manda soy yo. El que es verdaderamente grande en la vida, el que realmente es alguien en la vida, y lo digo para todos nosotros porque nosotros vamos creciendo en edad, quienes están estudiando van creciendo en conocimiento, quienes están trabajando buscan mejores puestos, o en algún momento los que no tenemos hijos vamos a tener hijos y de entrada ocupamos una posición de liderazgo, o por lo menos así nos ven nuestros niños, como el jefe del hogar, la jefa del hogar. Los que se casan, de entrada tenemos una jefa, nuestra esposa. Luego hay nietos y los nietos nos ven en una posición de jerarquía. Estamos en una congregación en donde hay personas a cargo de ministerios. Entonces, en lo que vamos en la vida, vamos de repente teniendo privilegios de posiciones de poder y de liderazgo. Y podemos caer en la enorme trampa de sentirnos leones cuando en realidad somos zorros. Y sentir que somos alguien cuando en realidad no somos nada. Y sentir que hemos llegado a alcanzar algo cuando en realidad estamos en lo más bajo. ¿Quién es realmente alguien? ¿Quién es realmente un león? Primero, un verdadero león es a quien Dios lleva a ese lugar. Muchos, lastimosamente muchos, para llegar más alto, hacen a un lado a la gente. Para subir un poco más, se paran en otros. Se ve en el mundo empresarial que para subir posiciones dejan en mal a otras personas para sentirse mejores ellos. Es decir, es como que en lugar de yo subir, mejor que otros bajen para que yo en la mediocridad en la que me encuentro me vea más alto. Y lastimosamente muchos hacen lo mismo con Dios. Para subir posiciones, para ser mejor estudiante, para ser un mejor empleado o empresario, Dios me quita tiempo, me quita demasiado tiempo.
Hago a un lado a Dios para yo subir. Hago a un lado mis principios, los valores que Dios espera que yo viva, para salir adelante, para subir un escalón más, para estar un poco más arriba. Ese es un zorro. Pero el que se mantiene firme, el que sigue subiendo, aunque le tome mucho más tiempo, aunque el camino sea mucho más largo, aunque tome mucho más esfuerzo, pero el que no hace a Dios a un lado para subir un escalón, aunque le tome 5 veces más tiempo que al gañán, ese es un león. Porque ese es el que llega más arriba sin hacer a Dios a un lado. Es el que sube un poco más sin violentar sus principios. A quien Dios pone en una posición alta, ese es un león. El que sube por sus propios medios es un zorro. El que es alguien en la vida, el que realmente es alguien, es el que estando en su posición, no importa si es jefe o padre o abuelo o el líder del colegio, de la clase o algo, usa su lugar para beneficiar a otros. Lastimosamente ya tenemos una enorme cantidad de ejemplos, y hoy hemos dado varios también, en donde personas, llegando nada menos a una posición de poder, se sienten desde ya los dueños. Sucede en las familias, que uno se siente superior porque ya tiene hijos a los que puede mandar. Y sucede cuando alguien se casa, de repente también el hombre se siente hombre porque tiene una mujer que lo puede mandar. Son zorros que abusan de su posición. El verdadero león usa su posición para beneficiar a otros. Una forma en la que uno puede saber si está en el buen camino de subir siendo león, o si ya están subiendo y están siendo zorros en lo que van escalando en el camino de la vida, es haciéndose una muy buena pregunta y muy importante pregunta. ¿Qué me está guiando en el camino hacia la cima? ¿Qué me está guiando en lo que yo voy creciendo? Pues les digo, aquí vamos en el camino de ser leones o ser zorros, aunque no querramos, porque vamos avanzando en la vida, vamos avanzando en edad, vamos avanzando y de repente van a ser padres, abuelos, o van escalando en el puesto en el que están en su empresa, o incluso en los estudios. Cuando alguien ya se siente gerente, licenciado, uno se siente más. ¿Qué los va guiando en el camino de la vida? ¿Qué los va delimitando? ¿Qué les va enseñando a ustedes qué es bueno o qué es malo? Libro de los Salmos, 119, 105. Lumbrera es a mis pies tu palabra y una guía en mi camino. Si en su trabajo, si en sus estudios, si en su familia, la guía que les dice a ustedes lo que es bueno y lo que es malo hacer no es la palabra de Dios, están en el camino correcto para ser unos grandes zorros. Si lo que los va guiando para ser buenos padres, buenos abuelos, buenos jefes, buenos profesionales, es la palabra de Dios, van en el buen camino para ser leones. Guía es el primer paso, es la primera evidencia para saber si voy en el camino para ser un león y para ser un zorro. ¿Cuál es el cimiento? ¿Qué pasa cuando uno construye? Y eso sucede, por cierto, en las pirámides de Egipto. Uno ve las 3 grandes pirámides más famosas, se han sostenido por miles de años. Pero no a muchos kilómetros hay una pirámide que se está hundiendo. La enorme diferencia no fue la altura de la pirámide ni el material que usaron, la diferencia fue el fundamento, los cimientos, la base. Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Si la palabra de Dios no es la guía para avanzar, y si la palabra de Dios no es la base sobre lo que ustedes hacen, todas las decisiones que hacen,
están en el camino de ser zorros. Es decir, si se les presenta una oportunidad en la que ustedes pueden crecer más y eso va a violentar sus principios, o eso les va a quitar tiempo con Dios, están en el camino de ser zorros. Piensen en esas dos cosas. ¿Qué me guía? ¿Y cuál es la base para las decisiones que estoy tomando? Si es la palabra de Dios, van entonces en el camino correcto para ser leones. Y solo para ir cerrando les doy dos características de un león, para que sepamos si eso es lo que estamos nosotros haciendo. El león le da el crédito a Dios. El zorro busca que su nombre sea reconocido. De hecho, el arrogante, el zorro, se nutre del reconocimiento de otros. Necesita que al llegar a algún lugar la gente sepa que ahí está. Cuando tiene su título universitario, se ofende si no le dicen licenciado. Se ofende si no lo llaman por su título. En su perfil en redes sociales pone todo lo que ha logrado porque necesita que la gente diga: ¡wow! ¡Qué tipazo! ¡Qué profesional! ¡Cuánto ha logrado! El zorro busca aplausos, le encanta reconocimiento, le encanta que le digan que es alguien. El león no necesita el reconocimiento de las ovejas. El león sabe la posición que tiene, aunque le vuelen la melena, aunque no le pongan el título, aunque no le pongan su nombre en la tarjeta, aunque no lo mencionen en la presentación. El león sabe lo que es y sabe quién lo ha puesto donde está. Y no solo no necesita el reconocimiento de las ovejas, el león está contento cuando los aplausos se los lleva a Dios, porque el león sabe quién lo ha puesto en el lugar en donde está. De hecho, el que se sube por sus propios medios necesita que le reconozcan. A quien Dios ha puesto en ese lugar sabe que como lo pudieron poner a él, pudieron poner a otro, porque es Dios el que da y el que quita, el que pone y quita reyes, el que decide quién va a estar y quién no va a estar y cuánto tiempo va a estar cada quien. Entonces él sabe que si está en una posición en donde tiene ahora poder, como Herodes la tenía en su momento, el que se lleva los aplausos es Dios, porque él no es nadie. Él es simplemente un instrumento en las manos de Dios para hacer algo. Miren, en la vida quiero que podamos entender que ustedes no, los que han sido padres y los que son padres, ustedes no son padres porque hicieron muy bien su trabajo. Ustedes son padres porque Dios les permitió serlo. Los que son abuelos no son abuelos porque sus hijos hicieron bien su trabajo, sino porque Dios les permitió serlo. El que llega a una posición de liderazgo en la empresa o escala, o ahora ya tiene a una o a dos personas bajo su cargo, no es porque fueron suficientemente inteligentes. De hecho, si uno se pone bien a pensar, tienen que saber y entender que en la vida uno logra algo solo porque Dios así lo permite. Si uno al final, si Dios dice: usted hoy no se levanta, de aquí no se levanta nadie. Si tenemos y hemos logrado algo en la vida, es solamente porque Dios así lo ha permitido. El león lo reconoce, el zorro no. El zorro cree que por su inteligencia ha logrado algo. Y por eso Nabucodonosor en su momento, vean el libro de Daniel, el profeta en el Antiguo Testamento, se para en su palacio y dice: esto es todo lo que he logrado. Y Dios le dice: pobre zorro, te voy a demostrar quién eres, y lo hace vivir como una bestia, para que entienda que ahí, ese es su lugar. El león reconoce quién es Dios. Y le encanta cuando Dios se lleva la gloria. Y la segunda característica es: el león es en realidad un siervo. De hecho, el mejor siervo es el león más fuerte.
Les leo un pasaje, aparece en el Evangelio de Mateo. El que quiera hacerse grande en medio de ustedes, debe ser su servidor. Porque ahí estaban los discípulos decidiendo quién iba a ser el león del grupo de discipulado. ¿Quién va a ser el jefe? Fácil. El jefe se detecta bien rápido. ¿Quién es el que está barriendo? Él es el jefe. ¿Quién es el que está lavando platos? Él es el jefe. Si le dieran a escoger a ustedes qué quieren hacer en la iglesia, predicar o lavar baños, el león es el que decide lavar baños. El zorro es el que rápido se sube al púlpito y dice: yo quiero ser el predicador. No en todos los casos, por supuesto. Estoy hablando del arrogante, el que quiere salir en la foto y que después la gente le diga: ¡ey, qué bonito! Predica. Pregunta: ¿quién ha sido el más poderoso en la historia de la raza humana que ha puesto sus pies sobre la tierra? Jesús. ¿Quién fue el más inteligente? ¿Quién ha sido el más inteligente que ha vivido sobre la faz de la tierra? Jesús. Jesús. Él era el más todo, el más inteligente, el más poderoso. Jamás nadie nunca había hecho milagros como los había hecho Él. Y la gente lo sabía y la gente lo reconocía. ¿Y ustedes creen que Jesús sabía todas esas cosas? Claro que las sabía. A donde Él iba, Él sabía que Él era el superior en todo. ¿Y qué hacía en los lugares donde iba? Servía. Él iba a servir, no a servirse. Él, cuando llegaba a algún lugar, no pedía que le apartaran el piso del hotel entero para poder él estar sin ninguna molestia. De hecho, Él le dice a la gente que quería ser sus discípulos: yo no tengo ni siquiera un lugar a donde poner la cabeza. Cuando llegaba a algún lugar y le ofrecen comida, en lugar de Él agarrar primero, porque Él es el líder y al primero al que le tienen que servir, Él le dice: un momento, señores, tengo que lavarle los pies a los discípulos. Y se pone a servirles a todos primero. Dios encarnado sirviendo a otros. Él es el león. El zorro es el que está esperando que le sirvan primero. El que cuando llega a algún lugar pregunta: ¿dónde está la cabecera? Que ahí voy yo. Él es el zorro. El león espera que lo llamen, espera que le digan dónde sentarse, pregunta dónde está la comida para ir a servirle a los demás y agarrar de último, si acaso alcanzó. Él es el león. Filipenses capítulo 2, versos del 5 en adelante. Y vengan a leerlo conmigo, por favor. Son de esos pasajes que guárdenlos, atesórenlos. Capítulo 2, versos del 5 en adelante. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente y, tomando la naturaleza de siervo, se hace semejante a los seres humanos. Siendo igual a Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que decide: voy a bajar y voy a servir. Lo mejor que pueden hacer para demostrar que son alguien en la vida es servirle a los demás. Y les cuento una última historia. Hubo un personaje en nuestro país, por supuesto con errores como todos los salvadoreños que en algún momento hemos vivido, pero tiene el enorme privilegio de que lo llaman para ser embajador en Ginebra, en Suiza. Y llega a la embajada de Ginebra en Suiza. Y él era la máxima figura del Salvador en ese país. Y era la época de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando Hitler comienza a asesinar judíos y a capturarlos de las diferentes ciudades en donde llegaban a ocupar, él buscaba dónde estaban los judíos, los llevaba a campos de concentración para luego asesinarlos, y matan millones de judíos. El coronel Arturo Castellanos
embajador de El Salvador en la ciudad de Ginebra, decide utilizar su posición para servirle a otros. Y le extiende básicamente nacionalidad salvadoreña a miles de judíos, cuyas familias siguen vivas todavía gracias a que un león, a quien Dios puso en ese lugar, en lugar de servirse de su posición, busca servir a otros. Él no buscaba que su nombre quedara en las calles de San Salvador, pero ahí está. Él no buscaba que su nombre quedara registrado en los libros del pueblo de Israel, pero ahí está. Y hace menos de una década, el pueblo de Israel decide nombrar al coronel Arturo Castellanos como un justo en medio de todas las naciones. Y tiene un árbol hasta el día de hoy sembrado en el jardín de los justos. Y él nunca lo buscó. Dios lo puso ahí. Él es un león. Y espero que ustedes, en medio de una sociedad que premia la gañanada y pone en alto a los zorros, ustedes busquen servir y dejen que Dios los ponga en el lugar que Él los quiera poner en el camino de la vida. Piensen en esta semana que recién va a comenzar para que aterricen esta enseñanza. Ok, y en esta siguiente semana, abajo de quién me voy a poner y a quién le voy a ayudar, a quién le voy a servir, con quién voy a ser un león, a quién lo voy a apoyar. Busquen servirle a alguien en concreto. No dejen que termine el mes sin que ustedes tengan en su mente: voy a servir de esta manera, voy a servirle a esta persona, voy a ayudar a esta familia, así voy a hacer yo la diferencia. Y luego que Dios haga lo que Él sabe hacer. Acompáñenme, pongámonos de pie, por favor.